Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos, conferencia número 83. John Teruah Profético, 1833-1843, primera parte. Voy a tener la tefilá. Querido Padre Celestial, querido Elohe Malquisedec, muchas gracias por una nueva conferencia. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec ilumine nuestras mentes, que podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos, que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos con el pan espiritual en esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Continuando nosotros en este día, 1 de septiembre o 1 de Tirri, calendario del santuario, seguimos con John Teruah en la primera parte. Y aquí tenemos nosotros a un predicador estadounidense, Guillermo Miller, que a través de su estudio bíblico, él predijo el regreso de Yahshua HaMashiach alrededor del año o de primavera, el año 1843 y luego 1844. Sus seguidores refinaron la fecha para el 22 de octubre de 1844. Cuando Yahshua no regresó en esa fecha, se produjo el gran chasco, una profunda decepción para sus seguidores. Este evento marcó el fin del movimiento millerista, pero también dio lugar a la formación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de otras denominaciones religiosas, quienes continuaron estudiando la Biblia y manteniendo la fe en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. A partir del año 1831, Guillermo Miller, un granjero bautista, empezó a escudriñar las Sagradas Escrituras en relación al libro de Daniel, especialmente Daniel 8:14, y ya a partir de 2 años de estudio, se convenció él totalmente de que Yahshua HaMashiach regresaría en la primavera del año 1843. Predicó con fervor la proximidad de ese segundo advenimiento, basándose en la interpretación de la profecía de Daniel 8:14. Sus seguidores, al estudiar la profecía, llegaron a la conclusión de que el regreso de Yahshua ocurriría específicamente el 22 de octubre de 1844, cuando él en la primera parte había mencionado que era el 21 de marzo de 1843. Hubo expectativa y decepción. Miles de personas se reunieron para esperar el regreso de Yahshua ese día, pero al no ocurrir el evento esperado, se sintieron profundamente decepcionados. Muchos seguidores abandonaron el millerismo debido a la gran frustración que recibieron. Los milleritas decepcionados fueron objeto de burlas y escarnio por parte de la sociedad. A pesar del fracaso de la fecha, un remanente de creyentes continuó con su fe y a través de un nuevo estudio bíblico descubrieron una nueva comprensión de la profecía. Ese grupo dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se fundamenta en la creencia en el pronto regreso de Yahshua y la interpretación del evento de 1844 como el inicio de una nueva fase en el ministerio de Yahshua HaMashiach. Y se pudo entender por qué de pronto Yahshua no había regresado en la fecha acordada. Entonces miramos nosotros en esta parte historicista y seguimos de pronto comentándolo para que nosotros entremos a ese John Teruah olvidado. De pronto en la parte del gran chasco, que aunque es un gran chasco, también está profetizado en Apocalipsis 10. Tenemos nosotros que ese John Teruah olvidado, no conocido, Guillermo Miller no conoció el John Teruah o ese día de trompetas dentro del orden
profético, y por eso no supo el evento que tenía que anunciar y lo confundió con la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Ellos habían sido despertados para esperar de pronto la segunda venida de Yahshua por medio de los sermones y la exposición bíblico-escatológica del predicador laico Guillermo Miller. Él era un hacendado bautista, autodidacta en historia universal y estudioso de la Biblia, cuya atención se concentró en la cronología bíblica, especialmente con relación a las profecías de Daniel y Apocalipsis. O sea que no era tampoco cualquier predicador común y corriente. También se basó en la cronología. Oye, ¿cuántos estudiosos siguen estudiando las cronologías? Pero él, basado en el texto de Daniel 8:14, Miller llegó a la conclusión que la purificación del santuario allí mencionada significaba la purificación de la tierra por fuego, y por lo tanto eso significaba que Yahshua regresaría al mundo de manera personal y visible el día 22 de octubre del año 1844. Miller comenzó a predicar públicamente a partir de 1831, cuando él personalmente empezó la investigación, pero oficialmente a pregonar la segunda venida de Yahshua desde el año 1833, o sea, 2 años después. Y lo hacía con una convicción y persuasiones únicas. A donde quiera que iba surgía un reavivamiento espiritual. Sin embargo, su intención nunca fue fundar una nueva iglesia, sino advertir al mundo acerca del pronto regreso de Yahshua para que todos pudiesen ser salvos. Ese movimiento creció. Entre los años 1838 y 1841, Miller recibió el apoyo de Josías Litz, Josué Jiménez, coordinador del movimiento, de Carlos Fitz y Silvestre Blitz, que contribuían para que sus predicaciones alcanzaran las grandes ciudades y alcanzaran a todo el país, a todo el mundo. En un periodo aproximado de 12 años, contándolo desde 1831, pero oficialmente desde el año 1833, serían 10 años, Miller llegó a predicar cerca de 4.500 sermones sobre el pronto regreso de Yahshua HaMashiach. Y un gran grupo de cristianos de varias denominaciones, estimado entre 50 a 100 millones de personas, y entre 700 a 2.000 pastores creyeron las predicaciones de Miller y se unieron a él en la proclamación del pronto regreso de Yahshua HaMashiach, dando un fuerte impulso al movimiento millerita. Al inicio del movimiento, el tema del pronto regreso de Yahshua fue bien aceptado y tuvo como resultado el reavivamiento de todas aquellas iglesias. Con la creciente expansión, los milleritas fueron tolerados y los pastores aliados al movimiento tuvieron que elegir entre seguir creyendo en el pronto regreso de Yahshua o dejar definitivamente sus ministerios. Los miembros de sus iglesias terminaron siendo expulsados o decidieron dejar las iglesias voluntariamente para unirse a ese nuevo movimiento que estaba predicando la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Pero cuando llegó el tan esperado día 22 de octubre de 1844, ellos esperaron hasta la medianoche, pero Yahshua definitivamente no vino. Aún así, perseveraron hasta la mañana del día 23 de octubre de 1843 y sin embargo sufrieron una desilusión, el gran llamado chasco o esa gran profecía de Apocalipsis 10 que se encontraba allí también y que de pronto no supieron el evento que se estaba realizando. Pero ya había un evento de orden profético que se estaba realizando, que se confundieron es diferente, pero esa confusión también estaba profetizada, o sea que todo era un movimiento de orden profético. Como resultado de ese chasco, los fieles creyentes milleritas quedaron desorientados y fueron blanco de burlas y escarnios por todos lados. Ese movimiento entró en crisis y sufrió el proceso de pérdida de identidad y todos finalmente se enfrentaron con la pregunta ¿por qué Yahshua no vino? Algún tiempo después surgieron entre los milleritas diferentes intentos de explicar lo que había ocurrido, los que finalmente causaron la división del movimiento y el surgimiento de por lo menos 4 grupos más pequeños. El primero, los que directamente dejaron de creer en la segunda venida de Yahshua y abandonaron la fe.
El segundo, los que dieron una interpretación simbólica y espiritualista al acontecimiento, enseñando que Yahshua había venido en espíritu y el milenio había comenzado, y de donde podemos decir que surgieron los testigos de Jehová hoy en día. Tercero, los que marcaron nuevas fechas para la segunda venida de Yahshua. Oye, es que se marcaron fechas diferentes. Pues teníamos la fecha de 1847, 1854 y un poco de fechas más para la segunda venida de Yahshua. Cuarto, los que aún sin entender por qué Yahshua no había vuelto, perseveraron en el estudio de la Biblia y la oración. El movimiento milerista surgió como una iniciativa profética levantada por Yahweh para cumplir la profecía de Apocalipsis 10 del 8 al 11 y donde se decía que debía ocurrir ese chasco. Oh, interesante. Podríamos mencionar ahorita de pronto por qué o qué ocurrió con Guillermo Miller después del chasco. Pues Miller fue excluido de la iglesia bautista, intentó fortalecer la fe de los chasqueados y mantuvo la fe en el pronto regreso de Yahshua por el resto de su vida. ¿Sí? Él escribió pocas cartas a amigos pastores, publicó artículos en la revista Adventista y participó en congresos en Lockhampton y en Albany en los Estados Unidos, con el objetivo de reunificar a los mileritas. Sin embargo, sus esfuerzos afectaron grandemente su salud. Y a partir de abril de 1849, él ya no podía levantarse de la cama. Guillermo Miller falleció a los 67 años el día 20 de diciembre del año 1849 y fue sepultado en el pequeño cementerio cerca de su casa de Lockhampton, estado de Nueva York. Me parece bastante interesante que cada uno de nosotros podamos mirar nosotros este acontecimiento dentro de la parte de la verdad presente. Quiero mencionarles a cada uno de ustedes en este momento que ese Yom Teruah profético de primera parte fue un Yom Teruah profético olvidado porque de pronto dentro de lo que son las creencias espirituales de cualquier denominación religiosa afectan la vida de sus feligreses y hay feligreses que determinan carambas que eso es la verdad y no se apartan de ellas y les es difícil aceptar una nueva luz. Y podríamos decir nosotros que eso acontece hasta hoy en la actualidad en la mayoría de denominaciones religiosas, o sea que eso no es nada nuevo. Las creencias religiosas afectan tanto que de pronto tenemos unos críticos como los filósofos y las partes políticas y los ateos que nos atacan directamente a nosotros en ese sentido por nuestras creencias religiosas y llegan hasta a decir que el opio de pronto del pueblo es la religión. Y mire que tengo que mencionarles a cada uno de ustedes que Yom Teruah profético en la primera parte se cumplió, aunque Guillermo Miller y esos pioneros no lo supieron, pero se cumplió. Oh, interesante. O sea, estaba proféticamente delineado a través de las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 10, versículos 8 al 11 en adelante, el gran chasco. Por lo tanto, el gran chasco tenía que ocurrir y tenía que ocurrir en el estudio cronológico y genealógico de alguien que escudriñaría las Sagradas Escrituras y llegaría a la conclusión de que la segunda venida de Yahshua ocurriría en el año 1843 o 1844, como ya lo hemos expuesto anteriormente. Entonces podemos nosotros mencionar algo interesante. Guillermo Miller no supo de las fiestas de orden profético ni de las fiestas en la realidad. No lo supo. Si él hubiera sabido de las fiestas en el orden profético, entonces hubiera podido conectar el evento del año 1843 al año 1840, del año 1833 al año 1843 como el Yom Teruah profético y no como la segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea, en otras palabras, Guillermo Miller se saltó de pronto un periodo de orden profético que le era desconocido a él en el nivel profético de fiestas. Lo saltó. Y en vez de predicar Yom Teruah,
para avisarle al mundo que nos preparáramos para el Yom Kippur profético que estaba pronto para realizarse, predicó la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces hay que entender y comprender de pronto el factor historicista en cada una de las personas que estudian y que escudriñamos las Sagradas Escrituras. Entonces el Yom Teruah profético, primera parte, nos está enseñando a nosotros que a pesar de que no se predicó públicamente con conocimiento razonable, pues déjeme decirle que el Yom Teruah profético continuó la parte que le correspondía. E independientemente de que se cambió el evento, podemos mencionar nosotros que fue real. Del año 1833 al año 1843 fue el tiempo del Yom Teruah profético para anunciar Yom Kippur profético de los muertos. Ahora, déjenme mencionarles algo porque se necesita de pronto avanzar en esto. Guillermo Miller, estudiando la profecía de Daniel 8:14 y el versículo 26, especialmente el versículo 14, de las 2300 tardes y mañana, él llegó a la conclusión, con los periodos cronológicos, de que la tierra iba a ser purificada con fuego y que era la segunda venida de Yahshua HaMashiach. O sea que él estaba con los textos que hablan de la segunda venida de Yahshua, donde purifica la tierra con fuego. Perdón. Entonces, es verdad. Pero él no supo ubicar de pronto esos textos correspondientes en la cronología real. Creyó que era así, ¿sí? Pero se llevó a cabo el evento porque se produjo un gran despertar religioso, y ese gran despertar religioso con el gran chasco se diseminó por todas partes y surgieron ahora varios grupos minoristas con diferentes nombres que se crearon, entre los cuales nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces podemos mencionar nosotros que inclusive la Iglesia Adventista del Séptimo Día, denominada la Odisea, podemos decir que también no ha tenido hasta hoy en día en claro bien el evento de los 2300, porque la posición de la Iglesia Adventista con referencia a los 2300 es que su cumplimiento es en el año 1844, cosa que está totalmente equivocada. O sea que la posición de la Iglesia Adventista también está equivocada con respecto al periodo de los 2300 años de orden profético, porque los 2300 años de orden profético no terminan en 1844, terminan en 1843. Por lo tanto, Guillermo Miller, al predecir la venida de Yahshua para primavera del año 1843, y haciendo referencia al estudio que está haciendo él de los 2300 años, pues podríamos decir que él tiene la verdad. Los 2300 años se cumplen en el año 1843 y no en 1844. Entonces, ¿por qué esa diferencia entre 1843 y 1844? Unos para 1843 y otros para 1844, porque se está cambiando el evento. Guillermo Miller está anunciando la segunda venida de Yahshua para 1843. ¿Y qué es lo que sucedió en 1843 en el orden profético? En el año 1843 es el cumplimiento profético de los 2300 años de Daniel 8:14. Y cuando usted va al año 457, cuando inició, y usted le agrega 1843 años, le da 2300 años precisos. Por lo tanto, la profecía de los 2300 años no termina en 1844, sino que finaliza en 1843. Y la profecía dice que cuando llega ese cumplimiento, ese periodo, vamos a entrar a la purificación del santuario. ¿De cuál santuario? El santuario celestial.
se va a purificar. Entonces, a partir de 1844 comienza un evento denominado Yom Kippur profético de los muertos o purificación del santuario celestial. Mire que los eventos casan, se conectan y se equilibran correctamente. De 1843 es el cumplimiento de la profecía de los 2300, no en 1844, en 1844 es el inicio de la purificación del santuario a través del Yom Kippur profético de los muertos. Oye, ahora sí lo tenemos claro, lo tenemos definido en ese sentido. Y como lo tenemos definido, entonces colocamos los eventos proféticos en las fechas correspondientes que son, que es verdaderamente. Y no tenemos ahorita el problema de equivocarnos de pronto en ese sentido para decir nuevamente nos vamos a equivocar. Entonces tenemos nosotros que Yom Teruah profético en la primera parte no se supo definir, no se supo conectar y se cambiaron los eventos de orden profético y por eso hubo un chasco. Oye, mire, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que para el tiempo del fin deberíamos ser más cuidadosos en el escudriñamiento o en el estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras. Por eso hoy vemos un escepticismo en muchas mentes porque desde el año 1843 para acá se ha venido colocando fechas para la segunda venida de Yahshua donde una y otra han fallado y han seguido fallando. Y de pronto hay muchas que fallarán. Pero déjenme decirles, hay una fecha específica que no falla. No falla. Oiga, porque así como Guillermo Miller hizo un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras en su tiempo y produjo un chasco, pero produjo una aclaración con respecto a la profecía de los 2300, oiga, en la parte final hay un estudio mucho más profundo y exhaustivo y el Señor levanta profetas y levanta un remanente final para darle luz nueva y aceite extra y especificar las fechas precisas en un itinerario de principio a fin denominado plan de salvación. Entonces, eso vamos a tener que verlo de pronto en la conferencia de la tarde que voy a tener con el Yom Teruah. Yom Teruah 2014-2023, segunda parte. Interesante. Y vamos a ver si en Yom Teruah va a suceder lo mismo que sucedió en Yom Teruah primera parte. Ya no va a suceder eso, sino que en la segunda parte vamos a darnos cuenta cómo entramos en la realidad de la fiesta y le proclamamos al mundo ahora la verdad presente de nuestro tiempo. En el Yom Teruah primera parte se confundió el evento y hubo chasco. En el Yom Teruah segunda parte no se confunde el evento y no hay chasco. Pero ahora déjeme mencionarle lo siguiente. Para el pueblo hebreo, oye, interesante, si el chasco en ese momento fue para la iglesia de la Odisea, hoy en la actualidad el pueblo hebreo presenta un chasco con referencia a Yom Teruah. Oye, interesante me parece eso. Porque el pueblo hebreo cree que en Yom Teruah se produce la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que también hoy en día el pueblo hebreo a través de la parte de los mesiánicos, a través de la parte de los ortodoxos y de los ultraortodoxos? Y cuando yo hablo de esa parte hay que empezar de pronto en el delineamiento de la posición de cada uno de ellos. En la parte de los mesiánicos tenemos nosotros que Yom Teruah anuncia la segunda venida de Yahshua HaMashiach, cosa que van a tener ellos un chasco, porque Yom Teruah no es la segunda venida de Yahshua. Yom Teruah es una preparación. Es una preparación para encontrarnos con el Yom Kippur y con Sukkot. Por lo tanto van a tener su chasco.
Ahora, con los ortodoxos y ultraortodoxos, los ortodoxos y ultraortodoxos también van a tener su chasco. ¿Por qué? Porque los ultraortodoxos y ortodoxos no creen todavía que Yahshua HaMashiach ha llegado por primera vez. Entonces lo están esperando por primera vez ellos. Hoy en la actualidad, ellos todavía no creen que Yahshua HaMashiach regresó por primera vez, ¿no? O sea, no admiten a Yahshua HaMashiach que ya llegó. Entonces para ellos, la venida de Yahshua HaMashiach está en Yom Teruah también, como primera venida, no como segunda. O sea, ellos están esperando a Yahshua como el Mesías prometido de las Sagradas Escrituras que no ha venido. Oiga, tremendo chasco. Entonces yo estoy viendo en este momento que el chasco de Guillermo Miller no solamente fue para él, que el chasco para la Odisea e Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ya pasó, también no es para ellos. Hay unos chascos hacia el futuro para unas personas mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos por confundir un evento. Todo por confundir un evento, por no estar bien dentro de los eventos en su orden cronológico como debe ser, y los cambian. Eso está pasando hoy en la actualidad. Pero el Señor ha levantado un remanente final obreros de la hora 11 2015-2030 y le ha dado la luz correcta y precisa sobre las fiestas de orden profético y las fiestas en la realidad, y por lo tanto ese remanente final no va a sufrir de un chasco, no va a sufrir de un chasco. El chasco estaba profetizado para la Odisea, pero el chasco no está profetizado para los obreros de la hora 11 2015-2030, no señor. O sea, el chasco ya pasó y ya el chasco tiene un cumplimiento en Apocalipsis 10 versículos 8 al 11. Pero ese chasco no se va a repetir para los obreros de la hora 11, lo cual significa que el Señor ha levantado un remanente que predicará la fecha de la segunda venida de Yahshua con precisión, independientemente que se han levantado un poco de predicadores anunciando la segunda venida de Yahshua con fecha también y han fallado. Aunque hayan 100, hayan 1000 o hayan 10,000 grupos o personas que prediquen la segunda venida con fecha, y que está haciendo que la mente de muchas personas ya no crean en eso, hay una fecha específica con día, con hora, con mes y con año precisa, y lo marcan las Sagradas Escrituras y se puede comprobar, como ya lo hemos hecho en varias conferencias y artículos. Entonces no se va a volver a repetir un chasco para el remanente final. Que hubo un chasco para la iglesia de la Odisea, sí. Que habrá un chasco para los mesiánicos, para los ortodoxos y ultraortodoxos y de pronto para otras denominaciones, sí. Habrá ese chasco. Pero déjeme mencionarle, para el remanente final no hay chasco. El remanente final está en el equilibrio, en el orden y en la armonía de los eventos proféticos finales con fechas de principio a fin. Y para eso Yom Teruah. Entonces en esta conferencia, Yom Teruah profético, primera parte, nos enseña que los creyentes de ese tiempo no entendieron, no supieron hacer las conexiones, no sabían que existía un Yom Teruah profético, no sabían del Yom Teruah en la realidad, no sabían eso. Es más, el Yom Teruah de orden literal que se hacía en el Antiguo Testamento fue borrado, digamos así, de la mente de todos ellos. Y eso ya no se guarda, ya no se hace. Mucho menos se van a hacer los Yom Teruah de orden profético y los Yom Teruah de la realidad, porque cogieron todo lo de Colosenses y Efesios y lo clavaron en la cruz, y digamos que lo dejaron allí y no se volvía a sacar. Y no, las fiestas de Yahweh son perpetuas, son continuas, son eternas. Cambian es de eventos, de panoramas. Ya no se hacen ritos ni ceremonias. Hoy se vive las fiestas en el orden profético y se viven las fiestas en la realidad. Por eso en esta
esta segunda conferencia de este día que tengo, estoy especificando el John Teruat en la primera parte de los años 1833 a 1843. Oye, porque es que de John Teruat a Yom Kippur hay 10 días. Y un día en el orden profético para nosotros es día por año, por lo tanto 1833 a 1843 tenemos 10 días de anuncio de John Teruat profético, primera parte, que no se dio y se cambió el evento. Por eso se produjo el chasco. Muy bien. Ahora hago otra aclaración o la repito. El año 1843 es el cumplimiento profético de Daniel 8:14. O en otras palabras, diciendo de otra forma, el año 1843 es el fin del tiempo profético para los 2300 años. Y el año 1844 es el inicio para el Yom Kippur profético, primera parte. Oye, interesante. ¿Sí ve? Eso no se comprendió. ¿Por qué? Porque no se creía que las fiestas habían quedado abolidas totalmente allá. Y sí, quedaron abolidas en rito y ceremonia, mas no en el factor de orden profético ni en la realidad de las mismas. Y ahora déjenme explicarles. Es imposible, oye, apreciados amigos y hermanos, es imposible borrar las fiestas dentro del orden profético, dentro de la realidad. Porque entonces no tendría sentido las fiestas en sí. ¿Por qué no tendrían sentido? Porque Yahshua HaMashiach, Él es la realidad de las fiestas. Y Él que es la realidad de las fiestas vino y clavó esas fiestas en la cruz y nos mostró y nos está diciendo, de ahora en adelante no me hagan más ritos y ceremonias, de ahora en adelante miren la realidad es conmigo. La realidad es con el tercer cielo, es con el santuario celestial. En otras palabras, Yahshua es como si estuviera diciendo, oye, a ustedes como que en la mente les creó mucho la creencia de las fiestas en la parte material y física, en la parte de los ritos y ceremonias y no quieren salir de ellas. Ustedes no han podido conectar ahorita esas sombras y figuras con el ministerio que yo estoy realizando. ¿Sí ve? O en otras palabras está diciendo, caramba, si la fiesta de la Pascua se celebra el 14, pues la fiesta de la Pascua me está diciendo que yo voy a morir un 14 de Nisan. Y les quedó difícil a ellos entender eso. ¿Por qué? Porque se quedaron con las sombras. Lo mismo que está sucediendo hoy en día. Muchas personas se quedaron con las sombras. Y eso le pasó a Guillermo Miller. Guillermo Miller sabía el santuario y era un experto en cuanto a sombras y figuras. Lo mismo que sucede hoy en día con muchos estudiosos y supuestamente eruditos y con doctorados de pronto en teología y de pronto en el santuario. Se quedaron con los ritos y ceremonias o se quedaron con las sombras y figuras. Están desactualizados en las fiestas, en el orden profético y en el orden de la realidad. Y mire que llegó el año 31 y Yahshua, que es la realidad, cumplió plenamente las sombras y figuras en la realidad que es Él. Por lo tanto, Yahshua está diciendo, las fiestas van a tener un cambio a partir de mi muerte. Finalizan los ritos y ceremonias y finaliza el sacerdocio levítico y ahorita entramos a una nueva etapa de fiestas. Las fiestas vamos a seguirlas viendo de hoy en día en la realidad de la verdad presente y en el orden profético de las mismas. Difícil de entender eso todavía hasta hoy, pleno siglo XXI. Muchas personas todavía no entienden que necesitamos guardar las fiestas del Eterno en la realidad de la verdad presente hoy y no descuidar el factor de orden profético. Por eso es que llegó el John Teruat 1833-1843, primera parte, y no lo entendieron. Porque los estudiosos de ese tiempo aún no podían conectar las fiestas, a pesar de que Yahshua HaMashiach murió en el año 31 y fue el cumplimiento de las fiestas primaverales, en las fechas precisas que decían las sombras. Yahshua las cumplió en esas mismas fechas precisas. ¿Por qué? Porque Yahshua murió un 14 de Nisan y el 14 de Nisan es la fiesta de Pascua.
O sea, se encontró la sombra con la realidad. La sombra era el cordero que había que matar. Y la realidad es Yahshua, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces no se podían encontrar los dos o no podían morir los dos. El cordero de la sombra con la realidad que es Yahshua. Por eso el deseado de toda la gente menciona que ese día el cordero que iba a ser sacrificado en las horas de la tarde se escapó. Porque Yahshua muere. No podían morir los dos. Tiene que morir ahora la realidad. ¿De qué? De esas sombras y de esas figuras. Me parece bastante interesante. La fiesta de Masat, o de panes sin levadura, se cumplió cabalmente en Yahshua HaMashiach porque la fiesta comienza el día 15 y el día 15 es un Shabbat ceremonial. ¿Y qué hizo Yahshua HaMashiach? Yahshua HaMashiach fue colocado en la tumba en Shabbat y en un doble Shabbat, en el Shabbat moral y en el Shabbat ceremonial. O sea, Yahshua descansó, fue tentado en todo y no pecó y se convirtió en el pan de vida. Oye, o sea, Yahshua es la realidad de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y por qué sin levadura? Porque significa que debemos estar sin pecado para entrar en la presencia del Señor. Y Yahshua cumplió esa fiesta. ¿En qué? En los días precisos. Ahora, el día 16, de 9 a 10 de la mañana se deben presentar primicias. Y Yahshua resucita el día 16 preciso. Oye, qué interesante. Yahshua es la realidad de las fiestas. Luego, 50 días después, viene Shavuot, o la fiesta de Pentecostés, 6 de Chiván del año 31, y se produce la lluvia temprana, preciso en las mismas fechas que menciona las Sagradas Escrituras con respecto a las sombras y figuras, para que ahora se encuentren con ¿qué? Con la realidad. ¿Y cómo es posible que el Señor en su primera venida, Él que es la realidad de las sombras y figuras, las cumple preciso en las mismas fechas de las sombras y figuras? Ahora nos faltan las fiestas de otoño. Y las fiestas de otoño también tiene días específicos, un mes específico, oye, importante, y un año específico para el cumplimiento de la realidad. Así como Yahshua HaMashiach es la realidad de las fiestas primaverales, Yahshua HaMashiach es la realidad de las fiestas otoñales en su segunda venida. ¿Por qué entonces muchos creyentes hoy en día no hemos aprendido a conectar las fiestas otoñales con la realidad que está cerca de nosotros? ¿Y por qué muchos no han aprendido a conectar las fiestas también en el orden profético? O sea que las fiestas hay que guardarlas acá hoy en día, en el orden profético y vivirlas en la realidad. Oye, interesante, vivirlas en la realidad. Entonces nos quedan pendientes las fiestas otoñales, y las fiestas otoñales tienen unos días específicos de acuerdo a las sombras, y las sombras nos dicen que la segunda venida de Yahshua va a ocurrir de acuerdo a las fiestas otoñales en las mismas fechas que se especifican así como Yahshua HaMashiach cumplió la realidad de las fiestas primaverales en las mismas fechas que decían las sombras y figuras del santuario terrenal. No sé por qué será tan difícil de entender y comprender de pronto esto para muchos de nosotros. No. Nosotros tenemos que actualizarnos. Tenemos que dejar de pronto de desaprender algunas cosas y aprender unas nuevas. Necesitamos nosotros ahorita actualizarnos proféticamente. Necesitamos repasar hoy en día nosotros la teología de conexiones y la teología de orden profético en relación con las fiestas de Yahweh y la realidad de las mismas. Porque si no, Yahshua HaMashiach va a venir por segunda vez y va a suceder lo que sucedió en la primera venida. Muchos lo rechazaron, no entendieron, no comprendieron. Pero el Señor tiene un remanente. En el tiempo de Yahshua HaMashiach muy poquiticos entendieron la realidad de esas fiestas. ¿Sí ven?
o conectaron las sombras con la realidad. Muy pocos. ¿Cómo es posible que hoy en día todavía muchos creyentes no sepan la fecha del nacimiento de Yahshua HaMashiach cuando está explícita en las Sagradas Escrituras y la podemos ver reflejada en las fiestas de Yahweh? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a hacer las conexiones correspondientes. Entonces, apreciados hermanos, esta conferencia, esta segunda conferencia que he tenido en este momento, espero que sea de gran ayuda para... Tengo inconvenientes, empezó a llover, por lo tanto voy a finalizar esta conferencia y a las 3 de la tarde tendré la conferencia de John Teruah, parte 2. Voy a tener la tefilá porque empezó a llover. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por esta segunda conferencia en este día de John Teruah. Gracias a nuestro Elohim Malquisedec por abrir nuestro entendimiento, darnos sabiduría y saturarnos de tu conocimiento. Te agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a mis hermanos a la distancia. A las 3 de la tarde tendremos la tercera conferencia de hoy. El Eterno me le bendiga. Shalom Ubrahot.